Hola, hoy como quedé quiero presentarles un pequeño tutorial de cómo obtener tanto el rendimiento y el riesgo en lo que vienen siendo acciones o inversiones de activos tanto de manera individual como armando una cartera de dos elementos. Haciéndolo por medio de Excel es bastante sencillo. Ya sabemos que en esta parte lo que tenemos vienen siendo los rendimientos de los elementos o de las acciones y lo primero que es obtener su rendimiento. Ya sabemos que el rendimiento pues viene siendo un promedio y ya sabemos que este lo podemos obtener de manera rápida con la función promedio que nos da el mismo Excel. Dándole un doble clic y seleccionando lo que viene siendo al activo que le quiero sacar su promedio, le doy un enter y ya me da este elemento. Ya sabemos que con solo arrastrar me va a manejar la misma fórmula en, en las cuatro columnas. En la cuestión del riesgo, ya vimos que es la separación que manejan en cuanto al rendimiento de un periodo a otro. Sabemos que es de 2 a 3, 5. Existe una separación, por tanto, mientras más fluctúan o se separan cada periodo, pues se supone que es más riesgo. En este caso utilizamos la función de la varianza, donde la tenemos de manera individual. Y ya sabemos que con varianza de P lo podemos sacar. Aquí nada más voy a sacar un solo elemento. Le doy también cierro paréntesis y le doy un enter. Aquí me da la varianza. También solo arrastro y tendré la varianza de los cuatro activos. Si yo quisiera hacer la elección de estos cuatro activos, ya sabemos que nos tenemos que guiar por lo que viene siendo el riesgo y lo que viene siendo el rendimiento. Mientras más alta sea la varianza, pues es más alto el riesgo. En este caso, el que presenta menos riesgo es este. Y también presenta un mayor rendimiento. Entonces, en este caso, si me tuviera que decidir por un activo de manera individual, pues sería el activo C, porque me da un mayor rendimiento promedio y me da un menor riesgo. Ahora, en el caso de que nosotros manejamos una cartera, lógicamente pues tenemos que manejar también tanto el rendimiento como el riesgo. Esto lo puedo obtener de manera muy sencilla, pues sé que si yo le asigno un peso a una cartera, yo le voy a asignar un 50, no, un 40% al activo, al primer activo y un 60% al siguiente activo. Si yo hago esto, lógicamente tendría que multiplicar lo que viene siendo este activo, lo tendría que multiplicar por esta columna. Sería mejor expresarlo directamente en función del punto 40 y del punto 60 para que juntos me manejen el 100%. Entonces, yo tendría un rendimiento promedio si en A me da un 2, este lo multiplico por el punto 40 y este resultado lo tendría que sumar a lo que vendría siendo el mismo de manejar el activo B, pero en este caso multiplicado por la otra proporción que sería el 60. Y entonces si yo sumara me daría, si yo hiciera esto, si ustedes se fijan, al juntarlo me daría un rendimiento promedio. Esta columna más esta columna me daría un rendimiento promedio. ¿Qué es esto? Ustedes se fijaron que yo manejé un 40%, un punto 40, y este se lo voy a asignar al activo A. Al activo B le voy a asignar un 60%. Juntos pues me deben de sumar 1, que sería el 100% de la inversión. Pero entonces,
En el periodo número 1 lo multipliqué por 0.40 porque solamente invertí el 40% y tendré un rendimiento de 0.80. En el activo B se perdió menos 2, pero nada más perdí el 60%, entonces tendría un menos 1.2. El rendimiento promedio pues sería la suma, entonces lo que tengo que hacer es sumar este más este y pues entonces solamente perdí un punto 40. Eso lo tendría que hacer con todos los elementos. Para poderlo hacerlo con mi fórmula de manera rápida, a esta tengo que fijarla y la fijo con un signo de más. También esta tengo que fijar este valor que está con N9 y nada más le ponemos el signo de pesos al principio, el signo de pesos entre la letra y el número y ya quedó fijo. Y lo único que tengo que hacer es arrastrar. Aquí tengo que hacer lo mismo, arrastrar. ¿Sí? Y después de esto, pues tendría que repetir, que es sumar. Se supone que tienen que ser 12 periodos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas dos son las últimas columnas que no las ocupo. De esta manera, si yo sumo toda la última columna, me estaría dando el rendimiento promedio de lo que viene siendo si combino los artículos A y B, invirtiendo un 40% en el activo A y un 60% en el activo B. El rendimiento promedio me lo está dando aquí. Si ustedes se fijan, aquí yo tendría que promediar, todavía me hace falta promediar, perdón, sería igual promedio sería ese. Entonces, noten ustedes cómo al combinar, si ustedes se fijan de manera individual, el activo A me daba 1.33 y el activo B 1.08. Al combinarlos me da 1.18. Entonces, este portafolio quizás no es conveniente para mí, es más efectivo invertir de manera individual en el activo A. Si nosotros hacemos esto, como les dije, esto es manejar la proporción de la cartera. En este caso, manejé el análisis de A y de B. ¿Sí? Y ese sería el rendimiento promedio. Ok, pero entonces, ¿cómo va la cuestión del riesgo? El rendimiento promedio, entonces, entre A y B sería este. Y el riesgo lo obtengo con una covarianza. ¿Cómo sacamos la covarianza? Igual usamos el signo igual y ponemos covarianza. Tomo la matriz 1 que vendría siendo la primera columna, separo con una coma, tomo la siguiente columna y cierro el paréntesis. Y en este caso ya me está dando a mí lo que viene siendo el riesgo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues lo mismo tendría que ser con A y C, tendría que poner igual covarianza de P y tomaría la columna A, después pongo la coma y la columna C y cierro el paréntesis. Y de esta manera tengo lo que vendría siendo la covarianza entre A y C. Y la covarianza entre A y B, pues tendría que sacarla igual covarianza de P. Selecciono A, coma, con D. Y cierro el paréntesis. Y tendría esa covarianza. Lo único que me faltaría, pues lógicamente, sería sacar lo que vendría siendo el activo A
y el activo B en cuanto a los rendimientos promedio. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo sacar un rendimiento promedio. Voy a sacar el rendimiento promedio de A y de D, pero ahora en D voy a invertir el 60%. Entonces, lo que tengo que hacer es, al activo D, ya vimos que tengo que tomar el valor de D, y ese lo tengo que multiplicar por la segunda proporción. Ya vimos que para fijarlo, lo que tengo que hacer es ponerle el signo de pesos antes y después de la letra. Ya después de fijarlo, lo único que tengo que hacer es prolongarla, ¿sí? Y tendría la proporción del 60% en el activo D, pero me faltaría entonces juntarla con el de A, que estamos manejando con un 40%. Entonces ya vimos que para eso lo que tengo que hacer es sumar. Entonces aquí lo único que hago es lo sumo con y me daría eso. Ya sabemos que si queremos repetir esa fórmula, lo único que hacemos es arrastrar. Y después sacamos ese promedio. Cerramos el paréntesis y tenemos el rendimiento promedio de invertir en A con D. Que por casualidad también nos está dando el mismo rendimiento, pero vemos que con un menor riesgo. Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos a decidir entre invertir en un activo de manera individual o armando una pequeña cartera juntando dos activos. Bueno, hasta aquí es todo. Si existen dudas, yo tendría que elegir, por ejemplo, en este caso, si me dan a elegir entre A con B y A con D, lógicamente elegiría la cartera A con D porque me da el mismo rendimiento y me maneja un riesgo menor cuando lo obtuve con su covarianza. Entonces, esa sería la forma en que ustedes me deberían de contestar en el examen. Bueno, hasta aquí es todo. Espero haber aclarado sus dudas.